Amable por atendernos, más bien. Bueno, para comentar en primer término esta elección que se desarrolló ayer en el Congreso de la República y que ha traído, bueno, como consecuencia ya la elección, valga la redundancia, de 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional. En lo que para muchos ha sido un proceso, por lo menos lo que hemos visto ayer, o lo que no hemos visto finalmente, porque no hubo debate, no hubo tampoco espacio para las cuestiones previas, se decidió todo en junta de portavoces. Entonces, hay ahí para algunos varios vacíos que no permiten finalmente el tema de la transparencia para todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que estamos ante una elección 100% política, porque así está configurado nuestro modelo institucional y háblese del modelo constitucional que tenemos. Cuando hablo de modelo institucional, hablo de la constitución política del Estado, que tiene claramente determinado que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional está a cargo del Congreso de la República. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es una norma matriz que es desarrollada obviamente por el reglamento del Congreso, por reglamentos especiales, que justamente trata de dar ciertos parámetros para dar un control de calidad a este proceso eleccionario que, lo vuelvo a resaltar, es meramente político. Claro. ¿Por qué? Porque los congresistas lo que han hecho ayer, por ejemplo, y se habla mucho del tema de falta de transparencia, es a través de los portavoces que representan a cada una de las bancadas, porque el portavoz es eso justamente, quien representa la bancada, adoptar acuerdos respecto a no tener debate, evitar cuestiones previas, ir de frente a la votación y la manera en la que se iba a votar uno por uno a los candidatos. Entonces, ellos lo han acordado y eso es un acuerdo legítimo. Lo que ocurre es que obviamente toda elección de miembro del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo, por ejemplo, ¿no?, puede terminar en este tipo de cuestionamientos porque siempre al haber un nivel alto de emotividad justamente por el talante político de la elección, se dan pues cuestionamientos, se dan siempre críticas de que el procedimiento pudo haberse llevado de una mejor manera. Claro. Pero repito nuevamente, está con arreglo a lo que manda la Constitución, el reglamento del Congreso y también la normatividad que desarrolla justamente este tipo de procesos de elección de miembros del Tribunal Constitucional, hecho que es una prerrogativa, o sea, el hecho de elegirlos es una prerrogativa del Congreso de la República. Por supuesto, ¿no? De hecho, esa es una prerrogativa constitucional del Parlamento Nacional, pero el asunto es, digamos, tiene que estar alejado el tema de la transparencia, o sea, tiene que estar alejado el tema político, que es finalmente el actual, en un foro político como es el Congreso de la República, de la transparencia. Se lo pregunto por qué. Porque, digamos, no todos los ciudadanos y ciudadanas están al pendiente de lo que sucede en las comisiones especiales subordinarias del Congreso de la República para hacer un seguimiento, digamos, minucioso de un proceso tan importante como es de la elección y los cánones que finalmente se toman en cuenta de miembros del Tribunal Constitucional. Por lo menos el Pleno del Congreso da esa oportunidad a aquellos que no han visto todo el proceso de tener una idea de cuáles son los argumentos de aquellos que se encargan precisamente de designar o elegir a nuevos miembros de este espacio tan importante como es el Tribunal Constitucional. Y de hecho ahí también pueden surgir algunas críticas, en fin. Todo eso se perdió ayer, no hubo nada de eso. Correcto, son críticas y son críticas válidas y legítimas que obviamente pues lo dan personas muy entendidas en la materia, también líderes de opinión. Es algo que definitivamente se ve así. Recorremos, por ejemplo, el extinto presidente Alan García una vez acotó un término de repartija cuando se trató de la elección de miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, si nosotros vemos, realmente lo que ocurrió ayer es una sintonía entre izquierda, derecha y centro para justamente alcanzar la votación de 87 votos, o sea, lo que manda la norma, que es la mayoría calificada, 2/3 total de congresistas o el número hábil de congresistas. En este caso, hago la presión, el número legal de congresistas, o sea, de 130 a 87. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo o advirtiendo, pues, es que la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso es una forma que responde, pues, a un talante político. Porque realmente eso es lo que cuenta. Al final se ha podido caer también la elección ayer, si es que, por ejemplo, no se llegaba a tener la cantidad de votación. Ahora, no sé si usted tiene esta norma mapeada. Las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso se deben hacer simplemente convocando al Pleno y proceder con la votación así a secas, ¿o no? ¿Eso está establecido en el reglamento del Congreso? Lo que ocurre es que estamos hablando de la votación, más allá del proceso de selección. Y además también hay algo importante que lo mencioné al inicio, es el acuerdo que adoptan los portavoces con la mesa directiva. O sea, mejor dicho, cada representante de la bancada ha optado por eso. Que hayan algunos congresistas dentro de las propias bancadas que tengan una opinión distinta es respetable,
pero finalmente son sus portavoces quienes recogen el sentido de la bancada y no solamente de estas personas. Entonces, ahí nosotros podemos advertir pues que existe una comunión por mayoría en optar por ese tipo de mecanismo. O Ahora, sea que las juntas de portavoces son reservadas, pues, ¿no? Tampoco hay, digamos, mucho espacio para que la ciudadanía sepa cuáles son los argumentos dentro de la junta de portavoces para tomar tal o cual decisión. Fuera de que, como usted señala, sean prerrogativas del Congreso, pero estamos hablando acá, por eso le preguntaba, en este tema, la política tiene que, de alguna manera, dejar de lado el tema de la transparencia, sobre todo en episodios tan importantes como el de ayer. no, para nada. O sea, a mí me parece que sí. O sea, a ver, ¿cuáles son las consecuencias de haber hecho lo que hicieron ayer? Es legítimo, o sea, dentro de sus prerrogativas no hay ninguna contravención en que la Junta de Portavoces puedan reunirse y puedan tomar acuerdos sobre cómo se van a elegir o cómo se va adelante la votación. ¿Correcto? Claro. Es legítimo, es válido. Que esto no lo sepan comunicar adecuadamente a la población y que además no tengan, digamos, un mensaje de transparencia, o sea, de muy claros en por qué van optado finalmente por este tipo de acuerdos, es algo pues que definitivamente le va a pasar factura. Yo considero que ahorita en la calle sí se siente pues un tufillo como que esto realmente pues ha sido algo pues manejado tras bambalinas. En realidad lo que ocurre, y acá hay que ser bastante claros, es que han habido consensos entre fuerzas que literalmente, y acá quiero traer un punto a colación, literalmente no se entienden de manera cotidiana. O sea, o aparentemente no se entienden. O sea, no sé, tú lo has dicho. de la boca para afuera de repente. No, permítame hacer una precisión. Convenientemente no se entienden en determinadas cosas, pero en otras sí. Entonces, lo que a mí me queda más como ciudadano de a pie es el tufillo, y acá voy a ser bien claro, ¿no? Porque es algo que, por ejemplo, siempre se lo menciono a mis alumnos en la Universidad de Lima, ya es el tufillo de que hay una agenda partidaria, o sea, de los partidos que están representados en el Congreso, una agenda propia de un sector izquierda, derecho, centro, pero no hay una agenda país. A mí me parece que ayer había una comunión entre izquierda, derecha y centro. ¿Para qué? Para finalmente llegar a los 87 votos, que es solo 2/3 el número legal de congresistas, y lograr elegir a los miembros del TC. Sin embargo, me daría gusto, como ciudadano de a pie, que esto tenga otro talante y que se hablen de temas prioritarios para el país y se atiendan con la misma eficiencia. Usted ha mencionado, ha reiterado esta palabra que es interesante, ¿no? Una comunión, una unión, digamos, entre sectores que en apariencia son distantes, no son opuestos ideológicamente, pero que en temas como los que hemos visto ayer respecto a la elección del Tribunal Constitucional han coincidido, ¿no? Y por amplia mayoría incluso han superado en algunos casos los 87 votos que se requiere. Y hay otros temas también en los que han coincidido de manera, no sé si sorprendente, pero obviamente sí fuera de los linderos de lo ideológico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la SUNEDU, por ejemplo, el tema que tiene que ver también con la participación de asociaciones de padres, en fin, en la elaboración de materiales educativos, cuestiones que ya por lo menos se ha adelantado en el caso de SUNEDU de manera muy clara que se va a observar esta norma. ¿Cómo queda la configuración del Congreso? Porque finalmente, ya basados un poco en esa línea de estas decisiones comunes o en comunión que se toman en el Parlamento, ¿cómo queda finalmente la configuración? Porque ayer, si bien es cierto, un sector, una facción de la bancada de Perú Libre ha señalado que la decisión de separarse, son 10 miembros, tengo entendido hasta el momento, que se han separado de la bancada de Perú Libre, que pertenecen a la facción magisterial, han aclarado que no tiene que ver con el tema del TC, pues definitivamente ahí se ha partido ya una bancada. De hecho, se han convertido, me parece, en la segunda fuerza del Congreso. Ahora Fuerza Popular tiene la primera mayoría. Sí, hay una cosita que quería hace un rato, quizás, y discúlpame, ¿no? O sea, que es una precisión. Cuando se refiere, por ejemplo, a una agenda que tiene que ver con el tema de SUNEDU, o básicamente sobre los contenidos en la educación, ¿no? Que has mencionado un poco de manera tangencial, porque eso daría para un programa entero desarrollarlo, nosotros podemos advertir, por ejemplo, un conservadurismo que no tiene ni siquiera izquierda ni derecha. Conservadurismo al fin y al cabo. O sea, acá hay que entender de que en determinados puntos alguien de un partido de izquierda radical o de derecha radical, finalmente si son conservadores van a apostar por llevar, o sea, nuevamente empleo el término comunión en determinados temas sobre, por ejemplo, el contenido de la educación en materia sexual, por ejemplo. Entonces, me parece que es interesante ver que hay vasos comunicantes. Lo que me queda como ciudadano es la inquietud. ¿Por qué no hacemos lo mismo con otras cosas que son temas de agenda nacional y que deberían ser prioritarios de atender? Solamente pero dejando eso rápidamente, sí, sí me parece, ¿no?, de que en el Parlamento